es el tema del día. Porque no se puede creer lo que pasó en Estados Unidos. Que es una tragedia, Miren, en por verdad. favor. Así se cayó este puente al momento de impactar este buque de carga. Choca con uno de los pilares y se desarma, pero como si fuera un Lego. Como si fuera de De palitos juguete. de helado. Sí, De juguete. el tema es que hay 7 personas que están desaparecidas. De hecho, yo la primera vez que vi esta imagen, hoy día en la mañana muy temprano, dije, uy, menos mal que no transitaba nadie de arriba. Pero fíjate que sí, ahí está. Sí. Y estamos viendo las imágenes en vivo de las labores Acá de abajo. rescate que se están realizando a esta hora. Intensamente se buscan a estas personas, pero la verdad es que esto pudo haber sido incluso una tragedia ¿Sabes? mayor. Sí, lo que pasa es que Por la hora. hay bastante incertidumbre porque había gente trabajando en el mantenimiento del puente. Hay gente que estaba circulando por el puente y por supuesto la gente que está arriba del buque. Un buque carguero de contenedores que choca de manera absolutamente inexplicable. Lo más probable es que empiecen a aparecer registros después del interior del buque o de las mismas cámaras que tienen estos puentes. Pero la verdad es que es súper complicado, porque entre otras cosas, allá están saliendo del invierno. Hoy siempre me cuesta este tema, pero están saliendo del invierno Sí. y entonces hace mucho frío, como Michelle. Sí, todavía, claro. Están saliendo, nosotros saliendo del verano, entrando a la primavera. O sea, en realidad no es que estén saliendo, sino que ellos están, diferente a nosotros estamos en otoño, ellos están en primavera. No, claro, pero vienen de temporada fría. Sí, de temporada fría. Entonces todavía, y como es recién primavera, todavía no, las temperaturas no son muy altas, No. son bastante bajas. de Y hecho. ahí eso tiene Exactamente. relación con la temperatura del agua y por eso también es mucho más intenso el trabajo que se realiza porque las personas que cayeron al agua tienen este riesgo de morir de hipotermia, congelados derechamente. Hace mucho frío, pero es impresionante cómo esto se desarma como si fuera un puente hecho de palitos de helado. No, increíble. Y cómo cae también Colapsó completo. cómo cae sobre el barco, que genera como, yo vi como una especie de explosiones Ahí está, o de como un llamas. incendio. Claro. Ahí se va a notar más, miren. Claro, como está Pa. tan Como que- lejos. Y ahí ahora cuando uno empieza a mirar con mayor detención se ve como los vehículos iban pasando, pero no sé si se alcanzan a detener. Ante eso, la verdad es que hay bien poco que hacer, pero solo para dimensionar en cuanto a la distancia de este puente, solamente para que lo tenga de referencia, es tan largo como el túnel Lo Prado. ¿Cuántos kilómetros? 2,6 kilómetros. Y el túnel tiene 2,8 kilómetros. Es muy similar. El tema es que no es que colapse solamente una parte del puente y los otros que están en los pilares que no les pasó nada se mantenga en pie, sino que todo completo colapsó. Es impresionante también. Ahora, esto es muy raro y yo creo que también, claro, tiene que ver con la investigación, pero ¿cuáles fueron las razones de haber chocado con el pilar? ¿O fallaron allí los sistemas del mismo buque? ¿No lo vio? O a lo mejor le faltó un aviso. Bueno, son tantas cosas que van a tener que ver con esto, porque la verdad es que es impresionante, es como si hubiese chocado. Mira, es más grande que un edificio, te diría yo, el No, buque es carguero. tremendo, es tremendo. Yo aquí estoy viendo, ¿cómo se llama? En Google Maps, que sirve para todo. ¿Cuál sería el puente, digamos, desde este punto de vista? Hay 2 puentes que cruzan el río Patapsco, así se llama, en Baltimore, que son rutas muy habituales porque para ir desde, por ejemplo, Nueva York hasta Washington, que están relativamente cerca, están a eso de 2 horas y media, 3 horas en auto, hay que pasar precisamente por Filadelfia y por Baltimore, que está en esta ensenada, digamos, de ríos que llegan y desembocan ahí, entre ellos el Patapsco, y que cruza 2 puentes. Atrás se ven las grúas. Yo, por referencia a las grúas atrás, estoy viendo que es como el de la 695, el más grande de todos, que es de fierro, y que habitualmente pasan los barcos por debajo, pero por una parte, digamos, ahí Bastante está. amplia que tienen para pasar. Y tienen muchos puentes basculantes en la zona, precisamente para que pasen estos buques cargueros. Entonces todo es muy extraño. Aquí obviamente se genera una tragedia. Entiendo que hay barcos con sonares intentando encontrar en el fondo del río los autos que cayeron. Claro. Digamos.
Se cree que son 7 autos, lo que se sabe por ahora, y se cree que al menos hay un ocupante por auto. Entonces, Claro, por eso se habla de como 7 mínimo. personas, Claro. aprox. Mira, y eso No hay claridad. tiene relación con el horario, porque pudo haber sido incluso mucho peor esta tragedia. Fue a la 1:30 de la mañana cuando se produce ya el accidente y se cae directamente todo este puente. Pero además es un barco, otro antecedente que hay que considerar, es un barco que viene con bandera de Singapur. Y además está contratado por Maersk, que es una empresa de carguero, un gigante de la logística del transporte internacional. Entonces no es que estemos hablando de barcos que son, no es un aprendiz. Me imagino que aquí claro. hay mucha experiencia, hay una logística detrás. Y aparte O sea, que para que estos son- salgan de la bahía habitualmente van con remolcadores. Sí, Habitualmente. Lo que hacen los remolcadores son estas pequeñas lanchas que uno ve al que lado. los van como- guiando. Claro, que lo sacan, digamos, de la bahía para evitar cualquier tipo de accidente o incidente y después como que en alta mar lo sueltan y vuelven, digamos. Lo mismo hacen para ingresarlo. Habitualmente se ve, por ejemplo, en el puerto San Antonio, de repente tú ves unos buques que parecen más grandes que el puerto, increíble. Y claro, van estos remolcadores que son como guías que los llevan, Son digamos, guías. y los ubican al interior del puerto. Acá, fíjense atrás las grúas, están las grúas, en la imagen se ven atrás. Y también en el barco abajo, si no me equivoco, se ven unas lanchas pequeñas. Algún error, digamos, del porte de una catedral, literal, digamos. Claro, ¿cuál fue el ocurrió error? ahí. Un error de máquina, un error Chuta, extraño, ah, terrible. Sí, Mira, pero la hay una temperatura de Baltimore en estos momentos del aire es de 6 grados, pero la temperatura en el agua es de 10 grados bajo cero. bajo cero. Ese es el problema. claro, ese río se debería congelar entonces en algún minuto. Claro, y la sensación térmica es aún más baja, entonces el problema yo creo que es bien complejo y además que no solamente la temperatura del agua, sino que hay que pensar que esto también tiene el peso de los fierros. Claro, claro, O sea, porque además se considera que complica son mucho más. Y- Mira el manso buque. El to- acero, eso. Toda esta estructura es de acero, que además tiene que ver el peso con lo rápido que se derrumbó. Pero mira, imagínate el tamaño del barco, porque son 300 metros de largo y yo estoy leyendo aquí que, por ejemplo, Ahí la está, torre mira la del foto. Costanera tiene una altura 300 metros, pues, tal cual. 300 metros hasta el piso 62. Es como un edificio de 62 pisos, así de grande. Son brutalmente y tiene grandes. 49 metros de ancho este carguero. Es muy grande, entonces, claro, uno puede pensar, pero si va lento o la velocidad, pero es tan poderoso que derrumba, no solamente choca con una de las torres, sino que además arrasa con toda la estructura completa. No, qué increíble además que, ya, está bien, el impacto es enorme, se rompe un pilar que se nota que es de los fundamentales, digamos, de los que están, digamos, como hacia el centro, más hacia el centro del río, entonces, para decir, ahí está, como lo que son los pilares, los grandes dos pilares sí. que tiene, digamos, Sí. más los que están en los extremos al otro lado en las Son orillas. enormes. El cuento es que colapsa el puente entero. Sí. O sea, no es que se cayó una parte, quedó algo en pie. Mira, Sí. esto es imagen en Lo que vivo. pasa es que choca con una de las bases principales, porque Claro. tiene dos bases principales, entonces es como que a ti te sacaran, bueno, uno está parado en dos piernas, te giran de repente una y se Pierde todo el equilibrio. desestabiliza completo. El puente A se ver, llama ven, Francis Francesco. Scott Francesco Key. también está. Que yo me enteré de esto porque estaba viendo Francesco con la Nati en la mañana y es realmente impresionante la imagen. alto impacto. ¿Qué otra información pudiste recabar tú, Francesco? No, Carlos Zárate en la mañana nos contaba que, claro, cae el puente completo, o gran parte de este, en su estructura media, porque son puentes que están construidos por una tensión ensamblado. entre ambos puntos. O sea, no es solamente que los pilares son los que sostienen la estructura, hay una tensión en el mismo puente que genera que sea estable Ya. y se mantenga. Y al destruir un pilar, pierde esa estabilidad por la tensión que tiene Claro, y se pierde la cae. tensión también. Mira, Mira, tenemos, me tengo dicen- acá el nombre del puente, se llama Francis Scott Key Sí. Bridge. Pónganlo ahí y ya está lleno de fotos. Y ahí vamos a tener claridad, digamos, de cómo es la estructura, porque
es increíble. Mira, me dicen que los prácticos tienen este nombre, son los que son encargados de dirigir los barcos hasta que salen o entran de los puertos. Y en este caso, esos son los profesionales, se llaman prácticos. Los prácticos, que son básicamente los que conocen mejor la bahía. Son Claro. como, Son los por decirlo encargados. así, los vaquianos de la bahía. Entonces, efectivamente, sacan... Claro, en el canal de Panamá generalmente son pilotos solo del canal de Claro. Panamá. Son encargados en de otros ir a Acá sectores. también, acá también. También. También están los prácticos Claro, acá. claro. Sí. No, y había una de las hipótesis que también planteó Carlos Zárate más temprano, pero era la menos quizás conocida todavía, todo se tiene que investigar, un probable incendio en la sala de máquinas del Puede ser, carguero porque Tiene está que haber que haya saliendo. provocado Claro, que no pero- pudiese manejarse y detenerse imposible. Ustedes ya lo explicaron, por el volumen, lo gigante que es. Pero claro, porque esto es recién saliendo. Sí. Entonces, ¿qué velocidad alcanzó? ¿Qué pasó? Pues había un problema ahí en las Pero máquinas ¿sabe bien qué? importante. Tiene sentido esa hipótesis, porque fíjate que una vez que impacta, no se alcanza a ver inmediatamente el fuego, pero cae el puente y ya se ve el humo. Claro, hay El llamas. humo negro. Lo que pasa Claro. es que, claro, Es difícil pensar que a raíz de la caída del puente se incendie el buque. Bueno, A ver, que veamos la además imagen, vienen pues, siempre veamos la con imagen, estas mira. chimeneas que tienen los buques. no, pero que, claro, Se trae, ve más todavía. pero más que eso, Ahí está. también impacta metal. O sea, metal contra metal, entonces... Sí, pero mira, fíjate cuando recién impacta el... Sí, se el ven como unos carguero, destellos. Sí, como Unos si fueran destellos. llamas, sí, es verdad. Mira, Ahí, ahí está. mira, inmediatamente sale el humo. Mira, fíjate. Sí. ¿Viste? Sí, ahí. Entonces venía con un problema el buque. Lo que pasa es que un error Puede ser humano justo el siempre impacto. puede Pero pasar, tan pero, es rápido. difícil pensar que sea un error humano porque Muy difícil. hay tanta experiencia. Y O sea, las tecnología. personas que trabajan en esto llevan años haciéndolo. No, además que pensemos en un carguero de estas dimensiones, la plata que vale todo lo que tiene ahí. O sea, Exactamente. seguramente hay la seguridad en términos de tecnología tiene que ser de alto nivel. Pero bueno, los accidentes siempre ocurren. Sí, pero un accidente de estas Por características eso te digo. es como... Porque tú decís, ya, mira, fíjate que golpeó contra el muelle porque la maniobra no estuvo bien, que pasa mucho. Sí. O, por ejemplo, que, Cuando no sé... pierden toda la carga, cuando Claro, pierden... pasó a llevar otra lancha. En el canal de Suez hace algunos años habían barcos detenidos porque simplemente había bajado el nivel del agua y habían hecho una serie de malas maniobras. Y lograr sacar esos buques fue prácticamente imposible por muchas semanas. Oye, no quiero ser alarmista. Entonces, no es un tema menor de ingeniería. No quiero ser alarmista, pero ¿se acuerdan ustedes cuando... No, ya, es que a lo mejor la comparación es demasiado grande, pero ¿se acuerdan cuando chocó el primer avión en el World Trade Center? ¿Qué fue lo que dijimos todos? ¡Uy, qué impresionante el accidente! Claro. Entonces, puede que se estén manejando hipótesis de que haya habido cierta intencionalidad. Bueno, y la policía de No digo que sea un Baltimore no lo atentado descarta. terrorista, sino que por las características de la maniobra o las características de lo que se ve en la imagen, no se descarta que pueda haber cierta intencionalidad. digamos. Sí. Pero es Y un es lugar una- estratégico ese. ¿Ah? Es muy Todos los estratégico. puentes, todos los Como puentes puerto. son Pero tan estratégicos. estratégico como para que haya una intencionalidad. O sea, imagínate que ya es Porque hay noticia otros más, mundial. pero hay otros puentes más estratégicos allá. Pero ¿Sabes muchas que era más veces- fácil de votar? Depende, pero de todo depende de la intencionalidad. Si la intencionalidad es porque una persona a cargo del barco estaba desequilibrado mentalmente, es decir, a lo mejor no tiene un fin, digamos... Ah, Claro. pero por otro, ahora, Político, si fuera por hacerle daño a la infraestructura estadounidense, no me parece ninguna locura. digamos. Sí, además que estamos hablando de un buque que ya tiene una bandera internacional, no es un buque norteamericano. Es un buque que tiene bandera de Singapur, está contratado por esta empresa Maersk, que es la distribuidora, que es una empresa de logística y que distribuye a nivel mundial. Por lo tanto, Una naviera de las más grandes del mundo. claro, hay que averiguar quiénes son los tripulantes, cuál fue el problema que habría tenido este buque si es que lo tuvo anteriormente. Ahora, hay otra hipótesis que se maneja, que producto de las bajas temperaturas o la temperatura del agua, como decías tú, Michelle, que está a 10 grados bajo cero, también eso pudo haber afectado a los sistemas de Puede ser. monitoreo. Pero es raro porque estos buques están acondicionados para todo tipo de ¿cómo se llama?, de situaciones meteorológicas. Tampoco la temperatura que hay, 6 grados en el ambiente y más fría en el agua, es una condición, digamos, extraordinaria para buques que entran y salen de Baltimore todos los días. Sí, O sea, digo yo, tratando de como ir descartando o viendo que ciertas variables... Por eso es muy raro. O la falla técnica es que decir que el buque quedó a la deriva en algún minuto,
o derechamente podríamos decir que el chofer se quedó dormido, pero es como difícil, digamos. Sí, mira. Es bien raro todo, bien extraño. Por eso es tan importante la investigación que se está desarrollando ahora y paralelamente el trabajo de búsqueda de las personas que cayeron a este río. Son 7 personas desaparecidas. Yo me imagino que son más autos. Vamos a tomar contacto con José María del Pino. Él está muy cerca del lugar y por supuesto también enterándose de todo lo que ha ocurrido. José María, buenos días. Con ustedes. Hola Priscila, Repe, ¿cómo están? Ha sido una mañana, un despertar complejo en Estados Unidos, corriendo, rápido. Quiero partir contándole a quienes nos están viendo y a ustedes. Estamos hablando de la ruta I-695, es una ruta en el estado de Baltimore que tiene 78 kilómetros. Es muy transitada y podríamos estar hablando de una tragedia mayor si este golpe, este primer impacto de la nave no hubiese sido durante la madrugada, ocurrió cerca de las 3 de la mañana de acá, hora este de los Estados Unidos, sino que hubiese sido en pleno horario de tránsito. O sea, a esta hora esa misma ruta podría haber estado completamente llena de vehículos porque es la que une las ciudades de Maryland que colindan con Washington DC. Entonces hay mucha gente que va a trabajar hacia ese lado con el sector de Baltimore, que es una suerte de ciudad dormitorio de la capital norteamericana. De hecho, Joe Biden durante toda su vida viajaba todos los días, le decían Amtrak Joe porque tomaba el tren todos los días para viajar hacia Washington DC viviendo en Baltimore. Eso es lo primero. Lo segundo, les confirmo de inmediato, acaban de rescatarnos, acaba de llegar a nosotros una notificación. Ustedes saben, trabajo en algunos medios de Estados Unidos, estamos todos conectando, recibiendo la información que están sacando los assignment desk de nuestros medios. Ya la policía de Baltimore confirma que han sido rescatadas 2 personas de las que estaban desaparecidas y están vivas, es decir, están siendo rescatadas. Y están vivas, no fueron rescatadas, en el fondo fallecidas, gracias a Dios, y eso acaba de pasar hace un minuto. Mira. La segunda información que les puedo decir es que si bien no ha sido identificada, ya se confirma en rueda de prensa que ocurrió hace 8 minutos atrás la muerte, lamentablemente, de una persona como consecuencia de la caída del puente. Pero como les digo, si yo les pudiera mostrar aquí cómo nos están llegando los mails, cómo estamos viendo la información que está llegando desde los José María, en este caso de NBC en Baltimore, estarían vueltos locos con la cantidad de información que se está levantando hasta ahora. la costa este de Estados Unidos tiene muchos puntos críticos, digamos. A propósito de lo que decía Michelle, qué tan estratégico es el puente. Más que el puente puede ser también la bahía de Baltimore, porque esto implica que no salga ni un barco más y tampoco entre 8, digamos. O sea, se paraliza el puerto. Pero además está Filadelfia, está Nueva York un poquito más al norte, donde te encuentras tú, está Washington, Maryland al lado, digamos. O sea, es un punto neurálgico muy importante toda esa zona, digamos, de la costa este de Estados Unidos. ¿Qué dicen? Lo voy a decir así, ¿qué dicen ustedes, los periodistas, los que están allá, los que empiezan a especular, que como decíamos nosotros, así en tono medio serio, se quedó dormido el chofer, que hubo un error mecánico, porque no sabemos, digamos, porque el accidente es muy inusual, es de alto impacto, digamos, o sea, no es tan, o sea, no sé, de repente te queda un contenedor más arriba, pega con el puente del techo, no sé, es un error de cálculo, pero pegarle a un pilar, digamos, y de lleno. Y que se derribe. No es siquiera por el costado, es de un lleno. Edificio de ese, claro, y un edificio de ese, porque es un edificio flotante, básicamente, que va con prácticos al lado, con remolcadores, o sea, para el cuidado de la salida de la bahía. ¿Qué se especula? Vamos, digamos, un poquito a eso. Ya, ahí hay 2 preguntas. La primera te respondo. En sí, la carretera no es tan importante en la interconectividad del norte de los Estados Unidos. Hay rutas auxiliares, de hecho, claro. Hay ahora 3 alertas vigentes de rutas auxiliares que van a poder absorber esa demanda. El problema es el puerto. Baltimore es el puerto auxiliar del noreste de los Estados Unidos. El puerto más grande es Nueva York, la ciudad donde estamos nosotros, pero el puerto auxiliar es Baltimore, que tiene flujos de carga muy importantes, sobre todo para el sector de la capital de Estados Unidos. Baltimore es clave para Washington DC, es parte de la gran área en el fondo de Washington DC. Entonces hay mucha preocupación por la carga más que por el impacto en el tráfico o en los flujos estratégicos que pueda tener. Lo segundo, que haciéndome ya cargo de tu pregunta, acá por ahora el titular es: se presume un desperfecto técnico o una falla humana, pero nadie se ha atrevido, José, a abrazar todavía una hipótesis, precisamente por lo raro que es lo que ocurrió. O sea, nosotros estamos hablando de que esta es una zona
de altísimo tránsito naviero, a los niveles de San Antonio o Valparaíso en Chile. Sí, claro. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de praxis, tú tienes por la noche llegando 20, 30 cargos a veces y jamás ha ocurrido nada y te ocurre esto, evidentemente que llama la atención. Pero sobre todo por lo que tú muy bien decías. Aquí no es que un barco llegue al puerto y llegue, bueno, yo recalo y listo. Un barco avisa, se despliegan remolcadores, asume un oficial técnico que sube al barco junto al Claro. piloto, sobre todo en el caso de los cargos que son más grandes, ¿no es cierto? Entonces todo el mundo tiene la misma... No crean que porque ustedes están en Chile tienen menos respuestas que nosotros. La verdad es que acá Sí, en Estados claro. Unidos todo el mundo se está haciendo exactamente la misma pregunta. ¿Sabe lo que pasa, José María? ¿Cómo diantres pasó esto? Le podemos añadir otro pelito más a la sopa. Chuta, yo no es que me esté aventurando con la hipótesis, pero a esta altura del partido uno la verdad es que puede pensar cualquier cosa y por las características del accidente y el lugar donde ocurre. A ver, hubo un atentado en Moscú el viernes. Hay alerta, digamos, máxima en varios países de Europa, Francia, Italia y en general en Europa están con las alertas prendidas. No creo que sea tan loco plantear la hipótesis, por último, para descartarla, digo yo. O sea, yo no sé, en Estados Unidos hay mucho temor a este tipo de cosas y son súper cautelosos con esta cuestión. Pero no hay alerta, a propósito de lo que ha pasado en Europa, no se ha prendido una luz, el FBI no ha dicho nada, la CIA menos. ¿Cómo está el ambiente? Y a propósito del último ataque de ISIS. O sea que no te voy a discutir que muchos, cuando esta noticia irrumpe, bueno, digamos, Estados Unidos estaba durmiendo igual que ustedes, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Muchos deben habérselo preguntado, pero ya tenemos algunos datos. Yo quiero Ya. compartirte que sirven para descartar, yo creo, sí, en parte descartar. Les voy a decir que tenemos la identificación completa de la nave. Sabemos que la nave iba saliendo de Baltimore, no entrando, que es una nave que se llama de Delhi, ¿no es cierto?, de Singapur. Tenemos también la información de que iba camino a Sri Lanka, después de haber estado 2 días en Baltimore, es decir, fue inspeccionada durante Claro. 2 días por oficiales portuarios de los Estados Unidos. Parece mucho más lógico que un posible atentado terrorista Sería la ocurriese entrada más que la salida. con una nave entrando que con una nave saliendo. Entonces eso hizo, cuando nosotros chequeamos la nave, de inmediato presumir de que uno podría descartar la posibilidad de un atentado. Porque insisto, estuvo 48 horas Sí. en el puerto, recaló ahí, fue inspeccionado y ahora salía con carga en su viaje número 22 hacia Sri Lanka. No, está bien, sí. Yo creo que todas las preguntas, cuando ocurren cosas como esta, hay que ir descartando todo, digamos, y hay que preguntarse sin miedo todas las interrogantes, digamos, porque al final, digamos, es muy extraño el accidente. O sea, eso es lo Muy llamativo. extraño. Y en el lugar donde golpea este puente, finalmente, o sea, si había una intención de derrumbarlo completo, había que pegarle en Había ese que lugar. pegarle. Esa era la debilidad. Sí. No, y además que si están en estado de emergencia es justamente también para que las policías tengan la mayor capacidad de investigar todas las aristas posibles. Todo. Claro. Todo. No, o sea, que no No se se descarta esconda nada. ningún tema, porque la población también va a actuar de una manera distinta esta jornada a raíz de la investigación que tienen que hacer las policías. No es solamente por el puente mismo o por ese sector. ¿Y qué dice la Casa Blanca? La Casa Blanca tiene una información, José María, tú también nos puedes ayudar con eso, entendiendo que hicieron un monitoreo temprano de lo que ocurrió, porque evidentemente aquí las principales autoridades que están actuando son las locales, Claro. pero la Casa Blanca también está investigando si existe una posible intencionalidad y hasta el minuto, como también lo ha recalcado José María, no habría cierta, y dicen ocupan una palabra, una intencionalidad nefasta, dice. Claro. Pero que están observando, que están mirando Pero desde lógico. lejos esto que ocurrió, pero que por ahora está esa información. Mira, en Washington están las oficinas del FBI y también están las de la CIA. Yo te aseguro que una vez que se pega el buque en el pilar, ¡pum!, se prendieron las luces. Vamos trabajando. ¿Qué pasó aquí? No, y O sea, despertando al presidente. y despertando al presidente, ¿o no, Claro que sí. José María? No, y no solo eso, yo creo que este son el tipo de investigaciones donde se hacen fuerzas conjuntas, ¿ok? Y las fuerzas conjuntas están compuestas por Homeland Security, que Homeland es Security. la inteligencia interna de Estados Unidos, porque recuerden que la CIA no puede realizar, supuestamente, operaciones de inteligencia en territorio Claro. norteamericano, sino que en el exterior. Acá dentro de Estados Unidos está la NSA y Homeland Security, que hacen tipo de operaciones de inteligencia interna. Entonces se arma una task force, un joint task force, es como se le dice,
y tú tienes a la NSA, a Homeland Security, al FBI y a las policías estatales y locales trabajando de manera mancomunada para poder esclarecer los hechos. Una fuerza de tarea conjunta, básicamente. Exactamente. A mí me llama la atención y creo que es importante decir que todo lo que ha ocurrido esta mañana en esa área de Baltimore, en Estados Unidos, generó temor. Y es por la época que estamos viviendo. Estamos en un conflicto. Estados Unidos ha tomado posiciones complejas en conflictos con Rusia, en conflictos con Israel, y además está enfrentando a los Houthi en Medio Oriente. Es decir, la gente anda saltona. Respondiendo un poquito a tu pregunta, José, hemos tenido de repente algunos días con mayores niveles de alarma, de posible ataque. La policía, por ejemplo, en Nueva York está constantemente y con mucha fuerza en cada evento, avisando un par de días antes que no hay amenazas de ningún tipo de ataque. Entonces, la pregunta que tú hacías es súper atingente. En Estados Unidos se vive un poquitito con el miedo constante a que algo grande puede ocurrir, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre. Sí, ¿no? Y en Moscú, y además que todo lo que está pasando en Medio Oriente y sus derivadas, efectivamente está generando una especie de despertar, digamos, que ya lo vimos en Rusia. Hemos visto cómo están atentos incluso los servicios de inteligencia le advirtieron a los rusos que algo iba a pasar. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Sí, se lo advirtieron varios días antes. Esa información se la dijeron y le dijeron que era la célula de ISIS de Afganistán. O sea, la información está absolutamente rastreada. Está absolutamente rastreada. Ahora, un barco que lleva 48 horas, digamos, atracado en Baltimore. La única posibilidad de algo así, digamos, de fortalecer esa hipótesis, es que eventualmente el enemigo esté adentro y se haya subido al barco. Claro. En esas 48 horas, ¿quiénes estuvieron al interior del barco? Que además durante esas 48 horas el barco estuvo siendo inspeccionado. Ahora, uno imagina que lo que se inspecciona es la carga, no el centro de es bueno lo que estás diciendo, interesante. Pero la tripulación, Claro, pero no una investigación de nivel de tipo seguridad estratégica, sino más bien una cuestión como sería en cualquier puerto del mundo. Procedimental. Claro, probablemente con un nivel de seguridad mayor. Estados Unidos, claro que sí. Ahora es bien raro, porque además, pongámonos en el escenario de que alguien se sube. Ese que se sube tendría que reducir a todo el mundo, digamos, para tomar el control del buque. Entonces, claro, mira, podemos especular un montón. Lo concreto es que no solamente le tenías que hacer un daño al buque, tendrías que haberlo dirigido al pilar. Claro. Ahora, la tragedia no solamente se verificó en las personas que estaban en el puente, entiendo, José María, sino iban cruzando en auto. Claro, sino que también, me imagino, muchos tripulantes del buque, ¿no? Sí, la información que nosotros tenemos es que el buque evidentemente ha sido inundado por oficiales de agencias de seguridad de Estados Unidos, están arriba, y que ha habido despliegue de equipos de emergencia. Va a hablar ahora en unos 15 segundos más, porque estoy viendo en una de mis pantallas acá, James Wallace, que es el director del Departamento de Bomberos de Baltimore, porque quería darle un dato importante. Hay gente todavía perdida, como le decíamos, al menos 5 personas, 2 que fueron rescatados, pero hace mucho frío. El agua está con temperaturas muy bajas. A esta hora en Baltimore hay 2 grados. José María. El agua tiene que estar a una temperatura muy baja, y a medida que van pasando los minutos empieza ya a hacerse la idea de que vamos a estar ante un aumento de víctimas fatales, lo que es muy triste. Ahora, los vecinos, hablando ustedes del impacto en el barrio, los vecinos dicen en historias, o ahora hace poquitito, que ellos sintieron que esto era un terremoto. Pero no estamos hablando de vecinos que vivían al lado del puente. Estamos hablando de vecinos que vivían a 7-8 cuadras del puente, que primero el golpe lo sintieron como un verdadero zamarrón. O sea, ¿cómo habrá sido el impacto de este tremendo carguero con su peso contra el pilar? Que todo alrededor, a unos
a 1 kilómetro de Toda radio derrumba. se movió como si estuviese terremoteando. Sí. Y después, evidentemente, en el momento de la destrucción dicen que fue el segundo golpe, este segundo terremoto interno. Todo derrumba, todo retumba, perdón. Sabes que, José María, además de las personas que iban cruzando este puente en autos, los vehículos que cayeron al agua y los tripulantes de este carguero, hay personas que estaban trabajando en el puente. Claro. Por lo tanto, también, como dices tú, probablemente ya con la luz de día y saber también efectivamente cuántas personas estaban en el puente, quizás pueda haber alguna diferencia entre los desaparecidos. Es relevante el tema de la temperatura, porque aquí la Michelle nos dice que el agua podría estar 10 grados bajo cero. 10 grados bajo cero, claro, va dependiendo del horario y del horario, porque sabemos que mientras vaya amaneciendo la temperatura va disminuyendo y a medida que va avanzando el día la temperatura va subiendo, pero la sensación térmica también es otra y todo va cambiando, porque si uno permanece en el agua 10 minutos es distinto a estar varias horas también. De todas Entonces maneras, el nivel de pasan muchas hipotermia Sí. va aumentando. Y otra de las hipótesis que se manejan y que también podrían tener relación, porque lo que no se ha descartado es que esto también se trate de un atentado terrorista, José María, es el horario, porque resulta que esto fue a la 1:30 de la mañana. Y cuando se realiza, o al menos la experiencia nos ha dicho que los atentados terroristas, ¿qué es lo que busca? Primero, por supuesto, es afectar estratégicamente una zona. Y aquí estamos hablando de un puente. No solo eso, afecta estratégicamente la economía de ese sector por la cantidad de cargueros que avanzan. Pero ¿sabes qué? También se piensa en el daño humano. Y el daño humano no me hace sentido con el horario, Claro, el porque miedo. pudo haber sido mucho peor. No, claro, el daño, o sea, si se buscaba hacer un daño humano, no fue una buena hora, digamos. Claro. No, y si tú, voy a ser muy despiadado, pero si tú quisieras volar un puente estratégico cerca de Washington DC, Sí. no vuelas el de esta pista, Sí. sino que vuelas el de la I-95, que es la Mucho más vía transitado. interestatal por donde mueve muchísima más gente. O sea, estamos hablando de 3-4 veces el número de gente que mueve la I-695, la mueve la interestatal 95. Y ahí sí que estuviésemos hablando de un flujo de tránsito muchísimo mayor. Entonces, por eso yo creo que los medios también, con mucha cautela, pero con rapidez, y la Casa Blanca descartan un poco la hipótesis de un atentado terrorista y entienden que aquí la falla o fue mecánica, algo puede haber ocurrido en los sistemas hidráulicos de la nave que hicieron que se perdiera el control en el fondo y la maniobrabilidad, o la falla es humana. Ahora, ¿te habrá quedado dormido? No creo, porque venía saliendo, No. o sea... Es que en el puente de llevaba mando tiempo van navegando. Claro. como Claro. 20 No personas. puede en ese estar puente. solo. Además, imposible. en un viaje que iba a durar, imagínate, 27 días. ¿Cómo se Claro. va a quedar dormido a los 10 minutos A de la- haber zarpado? A la salida, claro. Ahora, lo que decía la PRI es muy importante. Había gente trabajando de noche, que es algo clásico en las autopistas de Estados Unidos. En Estados Unidos es muy curioso que uno en el día vea algún equipo trabajando como lo vemos en Chile en nuestra autopista. Se hacen trabajo y mantenciones muy rápido durante la noche, y efectivamente le confirmo su información. Entre las personas desaparecidas hay personas que estaban realizando trabajos de mantención en el puente. Claro, y hay que saber cuántos son también. Porque se ven los vehículos en el puente, en el momento del choque, detenidos en un sector del puente, hacia la derecha de su pantalla. Cuando vemos que uno de los pilares choca el barco choca con el pilar, hacia el otro lado hay unos vehículos detenidos que probablemente son los que dice José María, son equipos de Exactamente. emergencia, son equipos Claro. que estaban trabajando allí. Y ¿Cómo no ven en la autopista? Que llegan a los autos, se estacionan, ponen cono, un letrero Exactamente. reflectante que dice... entonces, muy probablemente alguno de ellos también tiene que haber estado mirando este buque acercarse. En Claro. cierto minuto quizás tuvieron tiempo para, al observar, vivir ese momento, ese pánico, esa sensación. Ahora, Claro. Francesco, cuando uno se enfrenta, o sea, yo me imagino que ellos que trabajan ahí y ven todo el día pasar cargueros, También puede uno ser. como que no se imagina, empieza a ver, se acerca y dice, no, esto no va a ocurrir. No va a pasar. No va a pasar. Ni siquiera no se va te a pasa pasar. por la cabeza. A uno mismo le ha pasado en la calle de repente, ¿no? Pero empieza a decir, no, ya. No. Y solamente uno entra así como, chocó. Sí. Claro, Como en el que momento. no se va a dar cuenta. Entonces, lo que dicen es que fue muy sorprendente para todos.
Porque además desde arriba uno no tiene la perspectiva Claro. para ver efectivamente Si pasa o no que el pasa. buque está pegándole al pilar. Claro. Hoy, es Y eso probable que hizo ni siquiera que lo hayan nadie en el visto. fondo saliera corriendo antes. Y no tenían opción de salir tampoco, si no alcanzó. Si- es que es increíble cómo esto se derrumbó de inmediato. Claro, tú dices reaccionar y salir corriendo o agarrar un auto y no. No Porque había además ninguna fíjate que el posibilidad. puente tiene la estructura de metal que es en la parte del medio principalmente, porque los costados es pavimento, ¿se fijan o no? Concreto, los costados, los extremos. La parte de metal es solo la parte del medio, donde hay dos pilares principales que lo sostienen. Como Hay mecánico. uno que todavía está en pie en la parte superior de la pantalla y donde está el buque estaba el otro, que Sí. le pega de lleno. Claro, Entonces, pero quedó el pilar nomás. claro, se cae toda la estructura metálica, digamos. Pero Impresionante. mira cómo Ahora, iba retirar el esto... buque, y- y- contenedores, mira, pero hasta arriba. aquí se puede dimensionar el tamaño de las lanchas con el tamaño del buque. Cuando hablamos de que esto es un edificio, pero ya Acostado, es el ¿no? edificio más grande que tenemos en Chile, lo comparamos con el Costanera Center. Claro. Es así de largo el buque. Entonces, una cosa es la fuerza, la potencia ya por la carga y otra es la velocidad. Porque basta con que vaya, no sé, a 30 kilómetros por hora, se habla por nudo. Sí. 20. No, pero en el fondo que vaya lento. El Sí. tema es que no se detiene con nada. No se Nada lo detiene, frena. ese es el tema. Y de hecho, la caída de la parte metálica de ese No, no, es no. hasta el final, hasta el otro lado del puente. Sí. Es básicamente todo el puente. Lo que pasa es que quedan las puras esquinas que salen un poco más hacia el mar desde el territorio. No, impresionante. Ahora, en esa ruta también hay muchos puentes basculantes, José María. En toda esa ruta está lleno de puentes basculantes que se coordinan de manera súper bien, digamos, que podrían ir a tomar clase algunos aquí para poner De los Caucao. brazos bien Para no puestos. equivocarse. ¿no? El Sí. único puente basculante nuestro y no funciona apenas, pero bueno. Pero en el fondo está lleno de puentes basculantes en general en Estados Unidos y en estos lugares donde hay en la costa este, donde muchos ríos muy grandes también obviamente interrumpen el tránsito fluvial y hay una perfecta coordinación. Yo no sé si este es basculante o no, pero me llama la atención el tamaño, digamos, del buque versus también el tamaño del puente. Mira, mira. Mira, ahí está. Aquí está incluso lo que tú nos decías, José María. Cuando un vehículo va pasando por el puente no tiene la perspectiva para saber si es que viene o no el auto. Además estamos hablando que esto fue de noche. Claro. Entonces esa información, y Efectivamente. uno no sabe tampoco si es que va directamente a pegarle a un pilar, Ah, como claro. ocurrió en esta oportunidad. Entonces es muy poco lo que se puede ver aquí. Yo creo que ellos solo sintieron el impacto y cayeron. Mira, No ahí tuvieron está. ningún tipo de reacción. Miren, fíjense, No sé si si se la- avanza por aquí, incluso los pilares del puente José María, no sé si tú lo alcanzas a ver ahí, te tapan viendo, esa estoy visión. viendo. Tienes ¿Cómo lo razón. ves tú? Efectivamente. Tienes Yo toda les, la les quiero decir que le estoy mandando a la producción ahora mismo un mapa que está publicado recién. Lo acaba de sacar acá el New York Times para ver si lo podemos poner ahí para que lo comentemos. Porque nos da el trayecto del buque, lo que desde una toma aérea en el fondo de cuál es el viaje que realiza el buque desde que sale del puerto hasta que llega a impactar. Y con la cronología en el minuto a minuto. Y esto nos demuestra, en el fondo, que estaba realizando la ruta habitual, estaba saliendo del puerto, tenía que pasar. Y aquí lo que hay es un error de cálculo. Respondiéndole al Repe, no es un puente basculante, Repe, No, po. es un puente. De hecho, uno puede ver, si tú ves la pendiente en esa imagen aérea, se nota claramente que es un puente que empieza a ganar elevación Claro. hacia el centro. Hacia el centro. Va en el fondo en subida, ¿no es cierto? Sí. Y si lo ves, si ves la altura a la que viene la pista en comparación con el carguero, la pista Claro. efectivamente por al medio Ya pasa va más más alta. alto que el carguero. Exacto. Sí, no, se nota clarísimo. Efectivamente ya es un puente construido en altura para permitir la pasada de barco. No es basculante. Y se nota acá también en esta imagen que tenemos nosotros en Google, porque hay acá, mira, acá se nota. Señor director, mira, apúntame para allá. Muéstrame, ahí está. Y uno se fija la altura en la que está la carretera versus este buque. Es claro, digamos, ¿no? Que hay como está construido por la altura suficiente para que pasen. Probablemente el otro era hasta aquí de contenedores, digamos, estaba, pero Y mira, el fondo se Pero ve el está hecho puerto. para pasar. Es Sí. enorme el puerto. ahí está el puerto, que es súper grande, digamos. Es estamos hablando de la primera economía del mundo, que es su Por nivel de supuesto. comercio marítimo. Por O supuesto. sea, es Enorme. impactante, digamos. Mira, recibí una información. Cuente. Ya, me dicen que esto puede ser una caída de planta. Ya, yo pregunté qué significa caída de planta para un buque. ¿Ya? Y me dicen que es quedar sin máquina.
Y quedar sin máquina es quedar sin timón y otros instrumentos como las hélices laterales. Y eso significa que no puedes maniobrar el buque. Claro, era Y una de las eso- hipótesis que mencionó Francesco también, que Claro. había un problema en la sala de máquinas. Y eso es posible y eso ha ocurrido. Y eso ha ocurrido varias veces. Lo que pasa es que aquí, claro, se conjuga el hecho de que justamente va a pasar Una el buque estructura. por esta estructura y se genera este Claro. accidente. Podría ser una de las opciones. Claro, Sí. una de las No, es que Claro. el problema en esa opción es que primero, apenas saliste, tuviste un problema en la sala de máquinas. Primero. Pero segundo, que no tienes cómo detener un buque así. Es que no puedes, es que cuando pasa eso, no lo puedes frenar tampoco. No, o sea, pues se seguramente genera una cuando caída. pasa en alta mar. No, Claro. y muchas veces yo entiendo que buques como estos, cuando quieren cambiar cierta trayectoria, pueden echar en dirección contraria a las turbinas justamente para frenar o moverse. Pero aun cuando lo hagas, no es que el buque se detiene inmediatamente. No, y el tiene un peso, trayecto lento claro. hasta detenerse. Y el Entonces, aun peso cuando del haya buque- funcionado, quizás igual llegaron al pilar. Exactamente, entonces obviamente que después las investigaciones van a dar la respuesta lógica a Esperamos esto, que sí. pero puede ser una alternativa. Puede ser una de las hipótesis, sí. Sí, Lo ahora sigo mira, encontrando rarísimo. mira, desde la imagen aérea se puede ver la cantidad de botes. Mira, se ven como unas pintitas. Los puntitos blancos son las lanchas que están trabajando en la búsqueda de las personas. Y que han estado trabajando desde anoche. Ya nos dio la noticia José María del Pino que son 2 personas que fueron encontradas con vida y lamentablemente una persona que lamentablemente no sobrevivió a este accidente, pero muy atentos también, así ya con certeza se conoce la cantidad de desaparecidos, porque hay que considerar las personas que iban arriba de los vehículos, que suponen al menos una persona por vehículo, de los que cayeron al río, la tripulación del buque y además los trabajadores que estaban realizando mantención en el puente. Entonces, por eso es difícil pensar que eran solo 7 personas, José María. De hecho, el jefe de la policía de Baltimore, Richard Worley, que ha estado dando las declaraciones durante la última hora, habla de todo el tiempo de al menos 7 personas. Acaba de llegar la información de que la Secretaría de Transporte del estado de Maryland confirma que habían al menos 5 contratistas trabajando en labores de mantención arriba del puente a la hora del accidente. Recordemos que este puente, por un lado Baltimore, por el otro lado viene la Autoridad de Transporte ya de Maryland. De hecho, ellos van a hablar en un ratito más, van a entregar algunas informaciones desde su lado del río, digámoslo así, o desde su lado de la bahía, para ser más preciso. Y tenemos la confirmación entonces que hay al menos 7 personas. El jefe de bomberos dijo hoy día en la mañana, esta es una noticia en desarrollo, no tenemos el conteo final, vamos a seguir elevando seguramente esta cifra. Aparecen 2, había fallecido 1, ya vamos en 10. Le sumamos los 5 transportistas, no sabemos si están incluidos entre las personas desaparecidas y no existe, la verdad, por ahora, ningún registro en video del puente público. Seguramente las autoridades ya lo tienen, Claro. porque estos puentes tienen cámara, pero público, le digo porque hay gente que puede estar mirando en redes sociales algunos videos que no son de este puente, son de otros accidentes, para que no crea todo lo que ve, pero no tenemos ningún registro público para saber cuál era el verdadero flujo vehicular que había a esa hora en el puente. Que está bien, fue a las 1:38 de la mañana, pero tampoco es que nadie ande en las calles. Muchas actividades en Estados Unidos se desarrollan de noche. Sí, por supuesto, sobre todo en zonas portuarias. Ahora, seguramente vamos a ir, se va a ir, no se alcanza a ver la imagen en vivo, pero deben ser frenéticas, digamos, las labores de búsqueda. Entiendo que hay sonares que también están intentando con helicóptero. rastrear el fondo marino. Y acá seguramente las cámaras de seguridad van a ser fundamentales. Las cámaras de seguridad que tenga el propio puente, las que tenga el propio barco. Yo no sé si los barcos tienen una especie de caja negra también respecto de las comunicaciones, José María, pero No sé, acá va a yo ser creo que sí. fundamental, por lo menos informaciones que empiecen a aparecer en las próximas horas. Sí, lo que estamos esperando todos es que sí nos han dicho que hay autoridades, y están las autoridades de transporte de Estados Unidos y también las autoridades policiales de Estados Unidos haciendo peritajes en el barco. Claro. Si el problema es mecánico, supongamos que la tesis es correcta y que en la sala de máquina hubo un problema y por tanto se perdió maniobrabilidad de la nave, eso debiese saltar Claro. seguramente de manera muy rápida. Deberíamos tener una respuesta rápida. Sí. Si es humano,
no Va creo a que ser más tengamos lento. respuesta hoy día, porque puede ser bastante más lento. José María, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, esta comunicación tan valiosa Ustedes. como siempre de Estados Unidos. Bueno, vamos a estar pendientes obviamente de todo lo Sí, que de está todas maneras. ocurriendo allá en Estados Unidos con esta investigación, porque el mundo está medio saltón. Sí, absolutamente. Muchas gracias, José María. Son las 8 de la estén mañana bien. con 45 minutos y vamos a... Se produjo una